Hermanos, les voy a hacer una pregunta. No es relevante ni es tampoco algo fuera de... No es relevante, pues, pero les voy a hacer esta pregunta porque en el transcurso del estudio, pues ustedes me la van a hacer a mí y yo no la sé, mejor se lo voy a ustedes. Les voy a dar solamente unos segundos. El que la quiera contestar, no le voy a preguntar por qué sí o por qué no. ¿El apóstol Pablo era casado, hermanos? ¿Qué creen? No, ok. ¿No? Ok. Muy bien, entonces no era casado. Bueno, entonces cuando vamos en el estudio, no me pregunten por qué el apóstol Pablo está hablando de esa manera. Ustedes acaban de decir. A mi opinión, sí era casado. A mi opinión. No me pregunten por qué, porque no sé. Entonces, a mi opinión, sí. Pero como les digo, no es relevante. No es que si ustedes dicen que sí, yo digo que no, ya vamos a dividirnos jamás. Bueno, vamos a ponernos en pie, hermanos, para leer 1 Corintios capítulo número 7. Voy a pedirles que hagamos la lectura antifonalmente, hermanos. Voy a darles el título de la lección para que piensen por dónde más o menos vamos a irnos enfocando, hermanos. El título de la lección se llama Problemas del matrimonio. Problemas del matrimonio. Leo el versículo número 1 del capítulo 7, hermanos, y ustedes leen el número 2. Dice, hermanos, pues unos dijeron que no estaba casado el apóstol Pablo. Yo, en mi opinión, pienso que sí, pero no es relevante. Pero en el primer versículo dice, hermanos, en cuanto a las cosas de que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El versículo 2, hermanos. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Muy bien. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pues los que dijeron que el apóstol Pablo no estaba casado, pues este versículo 7 ahí parece que es punto a favor de los que creen que no estaba casado. Pero vamos a seguir leyendo, leo el 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Leemos todos el 9. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Oramos. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permites en esta mañana congregarnos y reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra. Rogamos que perdones, Señor, nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, Señor, y que bendigas estos minutos, Señor, que vamos a estar tratando, Señor, de estudiar tu palabra. Sana, Señor, a los enfermos, Señor, para que en la próxima reunión puedan estar con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomen sus lugares, hermanos. Bueno, estos versículos, hermanos, si los vemos como los acabamos de leer, pues casi no necesitan ni siquiera detenernos en ellos
a ver qué es lo que dice. Casi no es necesario porque están muy claros. El apóstol Pablo dice en cuanto a las cosas que me escribiste, y si bueno le sería al hombre no tocar mujer, y luego pues está hablando del matrimonio, de problemas en el matrimonio, dice que la mujer cumpla con el deber conyugal y asimismo el hombre con el marido, etcétera, etcétera, y todo eso, que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y son versículos muy sencillos de poder entender, pero yo lo he dicho, hermanos, y lo vuelvo a repetir, si la palabra de Dios está con nosotros es por un propósito, para que se enseñe y para que se predique. Pero también, hermanos, podemos darnos y recordar que fue escrita en su tiempo a personas específicas, como, lo repito, 1 Corintios. En este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo comienza a contestar preguntas que los corintios le habían hecho al apóstol Pablo. Ya no fue por medio de Cloé. ¿Se acuerdan que los primeros versículos dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé? Parece que Cloé le había dado al apóstol Pablo que era lo que estaba pasando, pero ahora parece que no es Cloé. Parece que los corintios escribieron una carta al apóstol Pablo y le hicieron algunas preguntas. Entre esas preguntas les pregunta del matrimonio. Por ejemplo, hermanos, vean, bueno, el versículo 1 del capítulo 7. Aquí claramente, hermanos, el apóstol Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces lo vuelvo a repetir, parece que se le mandó una carta. ¿Sí vemos? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces le dice, en cuanto a lo que me escribiste, qué bueno que los corintios se interesaban en cómo llevar sus matrimonios, en que me caso, no me caso, me quedo soltero, me quedo soltera, ¿qué hago? Entonces el apóstol Pablo, bueno, me escribieron y en cuanto a lo que me escribieron, ahí estamos en ese versículo. Por ejemplo, el versículo número 25, hermanos, también del capítulo número 7, en el versículo 27 también, 25, 7:25 dice ahí la Biblia, en cuanto a las vírgenes, ¿qué hago con mi hija? Porque en este versículo, hermanos, también vamos a hablar de las hijas que están ya en una edad de casarse. Y el apóstol Pablo aquí dice, en cuanto a las vírgenes, o que me preguntaron del matrimonio, me están preguntando de sus hijas, de las vírgenes, y dice el 25, en cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. En cuanto a las vírgenes, aquí vemos que le hicieron otra pregunta al apóstol Pablo. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Amén, hermano. Muy bien. Vean el versículo capítulo 8, allí en el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces le preguntan del matrimonio, le preguntan de las hijas vírgenes y le preguntan de lo sacrificado a los ídolos. Pablo, ¿qué hacemos? ¿Comemos o no comemos de lo sacrificado a los ídolos? Pablo, no sabemos cómo llevar, no sabemos cómo actuar, no sabemos si es pecado comer o no comer. ¿Qué hacemos, Pablo? Entonces el apóstol Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, y etcétera, etcétera. Ahí el apóstol Pablo les está hablando. Capítulo número 12, hermanos. Capítulo número 12, versículo número 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aprovechando esa carta, pues el apóstol Pablo les dice, también, hermanos, quiere decir, no sean ignorantes, hay dones espirituales. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo va a contestar preguntas que los mismos corintios le habían hecho. Capítulo 16 y el versículo número 1. Capítulo 16 y el versículo número 1 dice así. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. En cuanto, como diciendo, la pregunta que me hiciste en cuanto a la ofrenda, pues esto es lo que deben de hacer. Entonces, lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo va a comenzar a contestar preguntas que los corintios le hicieron. ¿De acuerdo, hermanos? Sí. Entonces, vamos a ver unas de esas preguntas. Y por favor, hermanos, pongan atención en algo que les voy a leer para que entendamos por qué el apóstol Pablo está hablando estas cosas del matrimonio.
Porque si nosotros lo leemos, pues lo podemos entender y es muy obvio de que pues no nos debemos de negar y cosas así. Pero ¿por qué el apóstol Pablo habla así? Entonces, por favor, escuchen lo que les voy a leer y luego vamos a leer los versículos. Dice, al leer este capítulo tengamos presente tres cosas muy importantes, hermanos. Prestar atención, tres cosas. Número uno, que Corinto era notoria por su inmoralidad de todo tipo. Por ende, hermanos, que vivían en esa inmoralidad no tenían normas para el hogar. No tenían normas porque eran muy inmorales. Una persona inmoral, pues obviamente por ende no va a tener normas en el hogar. No va a haber. Entonces tengamos en cuenta eso. Número uno, que Corinto era notoria por su inmoralidad de todo tipo y falta de normas para el hogar. Número dos, que Pablo se refería a problemas locales en esa iglesia, en esa ciudad. No es, hermanos, yo lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios está preservada con un propósito, se tiene que seguir enseñando, se tiene que seguir predicando, pero el apóstol Pablo agarra su lápiz y manda esta carta a los Corintios. Pablo se refería a problemas locales que tal vez nosotros no enfrentemos hoy en día. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Tal vez no enfrentamos en la iglesia, pero en la sociedad en la que vivimos, no dudo que haya personas, hombres con hogares que les están siendo infieles a sus esposas. No lo dudo, absolutamente. Número 3. En este capítulo, Pablo analizó los problemas de tres grupos de creyentes. Tres grupos de creyentes. Tres problemas, tres grupos. Número 1, hermanos. Cristianos solteros. Alguien que lea el versículo número 8 del capítulo 7. Cristianos solteros. Dice así, adelante, hermano Pablo. Pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse. Muy bien. Vean este versículo una vez más. Los que dijeron que el apóstol Pablo estaba soltero, aquí parece que el apóstol Pablo estaba soltero. Dice el versículo 8. Digo pues, pero vean lo que dice, hermanos, a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. ¿Cómo creemos que en ese momento estaba el apóstol Pablo? Solo, sin mujer. ¿Verdad que sí, hermanos? Perdón. ¿O estaba soltero o estaba viudo? O estaba soltero o estaba viudo. ¿Por qué lo pensamos? Por al grupo al que le está hablando, a los solteros y o a las viudas. Y el apóstol Pablo le dice, bueno fuera que se quedaran como yo, sin casarse. En sí lo está afirmando. Lo está afirmando. Claro. Sí. ¿Y? Bueno, yo creo que podemos incluir a los dos, tanto ellos como ellas. Se está hablando de los dos. Yo creo que sí está hablando de los dos. No es tan necesario que hable de los femeninos y de los masculinos. Yo creo que está hablando de los dos, sea el género que sea. Entre ellos. Digo pues a los solteros y a las viudas. Aquí lo que podemos sacar es que las viudas están solas porque la viuda se le murió a su marido. Los solteros están solos porque no se han casado. El punto es de que el apóstol Pablo les dice, quiero que se queden como yo, solos. Eso es el punto en el versículo. Ahora, más para adelante vamos a ver por qué el apóstol Pablo les decía que se quedaban solos. ¿Acaso será pecado el casarse? Por supuesto que no, pues Dios constituyó el matrimonio. Pero el apóstol Pablo más para adelante vamos a ver por qué les da ese consejo. Muy bien.
Entonces, les va a hablar a los cristianos solteros, cristianos casados con inconversos. También el apóstol Pablo les va a hablar a ellos en este capítulo. Cristianos casados con cónyuges inconversos. Vean lo que dice, hermanos, el verso número 12. Verso número 12 del capítulo 7 dice: a los demás yo digo. Vean, hermanos, lo que el apóstol dice: a los demás yo digo, no el Señor. Esas palabras son muy interesantes y debemos de poner atención cuando las encontramos. Cuando el apóstol dice, no digo yo, sino el Señor. O luego dice, no el Señor, sino yo. Es muy importante para no tratar de decir que la palabra de Dios no es inspirada. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Bien importante, hermanos, poner atención a los consejos que el apóstol Pablo nos va a decir. Por eso, yo les diría a mis propios hijos que están aquí, qué importante, mijos, buscar, y se los he dicho, mirar con quién se van a casar. Porque una persona que se casa es para toda la vida, hermanos. Va a ser para toda la vida, a menos. Creo que hay una excepción. Si la mujer es una persona infiel. Pero si usted se casa con una persona inconversa, es su decisión y prohibido por la palabra de Dios separarse. ¿Qué, hermano Arturo, quiere decir algo? Bueno, yo soy uno de los que opinaron de Pablo no casado, pero ya tocando el punto como usted lo acaba de tocar, ya me hizo patinar. Hey. ¿Por qué? Son dos ejemplos en el cual me hizo patinar. Eso que usted son de las viudas, yo también lo tomé de la misma manera, como está refiriendo a varones y Y otra cosa que me hizo pensar más en el asunto es la experiencia que el apóstol Pablo le está dando de consejos a las personas que se van a casar, que él tuvo que haber tenido una experiencia para haber aconsejado todos los puntos de los problemas que iban a tener el matrimonio. Exactamente. Hermano Arturo, eso es muy importante. Yo estuve leyendo, pues en la Biblia no nos dice si era casado o no, pero sí el apóstol Pablo fue una persona demasiado influyente en el círculo donde él se movía. Entonces yo estuve leyendo y entonces lo que yo estuve buscando es que una persona como el apóstol Pablo, porque era una persona bien respetada, el apóstol Pablo, dice, yo aventajaba a muchos de la ley, a mis contemporáneos, a muchos de la ley, él sobresalía. Entonces decía que para que una persona se ganara el respeto total de su grupo, tenía que estar casado. Tenía que estar casado para ganarse el respeto total del grupo en el cual él pertenecía. Ahora, también otro dijo que de la manera que el apóstol Pablo habla de las mujeres, con tanto respeto, con tanto amor, daba indicios a que él llegó a estar casado. Aquí el apóstol Pablo y en otros pasajes dice que la mujer es muy importante, vale mucho, es igual que el varón. Y a dar los consejos que el apóstol Pablo dice, no se niegue el uno al otro, pareciera ser que el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Entonces, lo vuelvo a repetir, no es relevante. Si usted quiere pensar que no estaba casado, bien. Pero si quiere pensar que estaba casado, está bien. ¿Perdón? Sí, en este pasaje sí ya él estaba viudo, ya estaba solo él. Estaba solo. Cuando él da estos consejos, dice que quisiera que todos se quedaran como yo. Les voy a adelantar un poquito. Dice que él quería, por causa de la persecución que había, él quería que no se casaran porque la persecución iba a venir. Si viene la persecución, pastor,
Usted está solo, pues es solamente sobre usted. Pero si usted está casado, ya no va a ser solo sobre usted, sino sobre su esposa y sobre su familia. En otra ocasión dice, porque los que están casados van a tener aflicción de la carne. Le está diciendo, van a tener problemas. En el matrimonio van a tener problemas. Y yo se las quiero evitar. Yo quisiera que todos fueran como yo, pero que tengan el don, que tengan el control de sí mismos, para que le sirvan mejor al Señor, para que se entreguen más al Señor. Ese es uno de los puntos por lo cual él decía que no se casaran. No es que el matrimonio sea pecado, al contrario, el matrimonio es una bendición de Dios. Amén. Es algo que Dios nos ha dado precisamente para no caer en la fornicación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces aquí le habla también a los cristianos casados con cónyuges inconversos. También le va a hablar a los padres que tienen hijas que están a punto de casarse o que ya están en la edad de casarse. También les habla a ellos. Vean el versículo número 37, de ahí del mismo capítulo, 7:37, dice así la palabra de Dios. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, dice, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, dice, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, dice, hace bien. Y el que no la da en casamiento, dice, hace mejor. Le va a hablar también a los papás, lo vuelvo a repetir, que tienen hijas listas para casarse. Recuerden, hermanos, que en estos tiempos, como me gustaría que volvieran esos tiempos, pero en esos tiempos los matrimonios eran arreglados. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan? Los matrimonios se les buscaba el esposo a la hija, o se le buscaba el esposo la esposa a la hija. ¿Se acuerdan de Isaac? Y más, que se les buscaba el matrimonio, y él les dice aquí, si tú eres papá de una hija y resueltes en tu corazón no casarla, qué bien haces. Pero si quieres casarla, tampoco pecas. Entonces, número 1, hermanos, le habla a los papás con hijas listas para casarse, le habla a las personas que están con un cónyuge inconverso, y también le habla a los cristianos solteros. Ahora, síganme, escuchen lo que voy a estar leyendo. Para entender de qué está hablando el apóstol Pablo aquí, en estos versículos, debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Tenemos que saber lo que ocurría en Corinto en esos días. Vamos a leer una vez más el verso 1 y 2, hermanos, del capítulo 7, pastor. 7, 1 y 2. La palabra de Dios. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Muy bien. Hermanos, no quiero ser tan específico, usar mucho esta palabra, pero somos cristianos y somos maduros, y pues mis hijos aquí están, pero ya ellos son mayores. El tocar mujer, cuando habla el tocar mujer, está hablando de relaciones sexuales. Le dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tener relaciones con una mujer. He allí la importancia de los jóvenes, de nuestros hijos, guardarse en santidad y pureza delante de Dios. Dice, en Corinto la fornicación no se consideraba como cosa mala, sino que era cosa común y aún asociada con la religión. Lo voy a volver a repetir. En Corinto la fornicación no se consideraba como cosa mala, hermanos, y ahorita parece que estamos en las mismas. No hay respeto a la mujer, no hay respeto al hogar, no hay respeto a los hijos.
hay fornicación por todos lados. Parece que los tiempos antiguos están regresando para atrás en cosas malas. Recordemos, hermanos, ya lo hemos dicho, pero por favor escuchen una vez más. Recordemos que ahí había un templo a la diosa del amor, llamada Afrodita. En este templo, hermanos, este templo sobresalía de la ciudad como una nube negra. Este templo tenía 1000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas. Este templo, hermanos, pues yo estuve mirando, dice que este templo estaba casi en el centro de la ciudad y era un templo imponente, era un templo hermoso y sobresalía, hermanos, de la ciudad. O sea, usted lo podía ver como dice aquí, como una nube negra. Estas profetisas, hermanos, no eran prostitutas, pero no eran prostitutas comunes y corrientes. No eran mujeres que se encontraban en la calle o en la esquina. Eran mujeres que muchas de ellas estaban involucradas en la política. Eran hermosas, eran bonitas. Eran mujeres que cobraban mucho dinero por sus servicios. Se dice que había una de ellas o dos de ellas que en un dado tiempo los muros de la ciudad fueron derribados y ella quiso pagar con su propio dinero para que esos muros fueran reconstruidos pero la condición de ella era que cada muro llevara el nombre de ella, lo cual no se lo permitieron. Pero lo que quiero darlos a entender es que eran mujeres que ganaban mucho dinero. Mucho dinero. Dicen que eran damas de compañía. Para los políticos de aquel entonces, si querían ir a una fiesta, iban a ese templo. Recuérdense que era un templo. Iban a ese templo, agarraban una mujer y la llevaban a su fiesta y esta mujer pues se presentaba como si fuera la esposa de él, pero en realidad era una mujer que vendía sus servicios. Ahí estaba Corinto. Eran mujeres hermosas. Afrodita, la diosa del amor. Ahí estaban los hermanos de Corinto. El matrimonio, hermanos, es el regalo de nuestro Dios y el regalo que Dios ha instituido para que se evite la fornicación. La fornicación. El matrimonio, si se puede decir, hermanos, es la salida que Dios da para que el hombre pueda soportar la tentación de fornicar. El matrimonio es la regla. No es bueno. Por eso el apóstol Pablo en el primer versículo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si el hombre está solo, si la mujer está sola, va a fornicar. Eso téngalo por seguro, va a fornicar. A menos de que sea un eunuco, a menos de que sea una persona bien entregada a Dios como lo fue el apóstol Pablo, lo cual lo dudo. Pero a causa de las fornicaciones el apóstol Pablo mejor dijo, cásense. En este templo, hermanos, que recuerden, estamos hablando de este templo de Afrodita, el templo de la diosa del amor. En este templo se podían obtener comida, bebida y sexo. Comida, bebida y sexo. El sexo se llevaba a cabo en el nombre de la religión. En el mundo romano la mujer no era más que una simple propiedad. No tenía mucho valor. Era simplemente alguien que el hombre compró y la pone en su casa y es mía. Propiedad. Pero no la tenían como lo que en realidad es una mujer a la par de un hombre. Una esposa, una ayuda y una idónea. En el mundo romano la mujer no era más que una simple propiedad. Para lo único que se la quería era para trabajar. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas
escuchen lo que acabo de decir, un hombre generalmente tenía varias mujeres. El versículo que acabamos de leer dice, cada uno tenga su propia, una, porque ellos en el lugar donde los corintios vivían, había personas que tenían varias, no solamente una. Por eso el apóstol Pablo dice, cada una tenga su propio marido, su propia mujer. Un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas estaba al cargo de la cocina, otra se encargaba de la limpieza de la casa, mientras que otra se dedicaba a cuidar las ropas. Dice aquí, hermanos, el sexo era algo secundario en ese hogar, porque la mujer solamente era una propiedad. Ahora usted dirá, ¿y cómo usted sabe que tenían muchas mujeres? Pues en los tiempos bíblicos así era. Piensen en alguien, y no me conteste, pero piensen en alguien del Antiguo Testamento aún sobresaliente y tenía más que una mujer. Pero eran solamente propiedad. No era la ayuda idónea que Dios pretende que sea. ¿Por qué el sexo en ese hogar era secundario? Escuchen, porque el hombre iba al templo. Ahí es donde encontraba a las muchachas, entre comillas, bonitas. En ese templo se llevaba a cabo ceremonias de fertilidad. Debemos nosotros como hombres, hermanos, un día delante de Dios prometimos serle fiel a nuestra esposa. Prometimos que íbamos a serle fieles hasta la muerte. A veces veo yo a mi esposa, ya no es la misma que yo conocí hace unos años atrás. Se está cansando, se está envejeciendo, como muchos de nosotros. Pero debemos de pedirle a Dios que siempre nos dé ojos para nuestra propia esposa y que siempre nos dé ojos para su propio marido. Porque podemos, hermanos, mirar en la calle, hermanas o hermanos, podemos mirar en la calle hombres o mujeres atractivas. Por eso es que tanta fornicación, porque la esposa que está en la casa ya está envejeciendo, como si nosotros no lo estuviéramos haciendo. Y por eso estas personas, el sexo era secundario en el hogar, porque preferían ir a donde estaban las mujeres bonitas, las prostitutas. Aún hoy en día en Israel tienen varias mujeres. Eso es algo práctico para ellos. Una de ellas tiene a su cargo las ovejas. Otra viaja en sus negocios de un lugar a otro. Aún otra permanece en lo que es el centro de las actividades del hogar, que por lo general tienen árboles frutales y donde están sus tiendas, que para ellas es su residencia. Podemos ver que este hombre necesita por lo menos 3 mujeres. Y en aquel tiempo en Corinto, eso es lo que ocurría. Ahora Pablo está elevando el matrimonio a su lugar más alto. Él nos está diciendo aquí que no debemos de hacer lo que acabamos de descubrir. Que debemos tener a alguien a quien podamos amar. Y Pablo fue el hombre que elevó a la mujer de su estado de esclavitud a su estado más alto y la puso en una posición de honor como compañera del hogar. Lo voy a volver a repetir. Pablo fue el hombre que elevó a la mujer de su estado de esclavitud
a su estado más alto y la puso en una posición de honra como compañera del hombre. Vean lo que dice, hermanos, Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Y esto, hermanos, es para nosotros como hombres. Cada uno tenga su propia mujer. En Efesios, capítulo 5, versículo número 21, hermanos, ¿ya lo encontraron? Efesios 5, 21, dice la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Vean, hermanas, aquí dice la Biblia que usted debe de estar sujeta. ¿A quién? ¿A quién, hermanas? A su marido. No, hermano, pero usted no sabe cómo es mi marido. Hermana, usted lo escogió. Usted lo escogió. Yo no le dije agárrelo, ese es. Usted escogió a su marido. Y aquí la Biblia le está diciendo a usted, sujétese a su marido. Sujétese. Si usted está insujeta, usted está siendo desobediente a Dios y usted puede ser un instrumento para que el diablo tiente a su marido, tiente a su esposo y vaya al templo de Afrodita a buscar una mujer. No tiene por qué el marido ir a un templo. No tiene el marido por qué buscar fuera de su hogar lo que está en su hogar. Amén. Pero usted debe de sujetarse a su marido. Le guste o no le guste, usted lo escogió. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El marido es la cabeza de usted, hermana. No es usted la cabeza. Ni hay dos cabezas en un hogar. Hay una cabeza. Es su marido. Respételo. Sujétese a su marido. Como sea. Ore por él. Ore por él para que Dios lo cambie. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Vean lo que dice, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, hermanos, qué bueno que queremos que nuestra esposa se someta, que nos respete, que nos trate como el rey del hogar, como el rey de la casa. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo para que ellas contesten de esa manera? ¿Qué estamos haciendo? Debemos de amarlas, hermanos. Debemos de amar a nuestra esposa. Se está envejeciendo, se está cansando, le están empezando a doler sus huesos. Más debemos de amar a nuestra esposa. Nos casamos con ella cuando era una jovencita hermosa, con un hermoso cuerpo, que no le dolía nada. Nos enamoramos, la enamoramos. Y ahora que vemos los efectos del cansancio en los años, ¿la vamos a abandonar? Jamás. En el altar dijimos, hermanos, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Debemos de amarlas, debemos de proveer para ellas, debemos de cuidarlas, debemos de ser la cabeza del hogar. Así que como la iglesia está sujeta, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentarla a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si el marido ama a la mujer como Dios amó a la iglesia, si la mujer se somete a su marido, ¿por dónde va a entrar el diablo a destruir el hogar? No lo va a destruir. No lo va a destruir porque no le estamos dando cabida al diablo. No lo va a destruir. Pero no amemos. No se someta. El diablo va a venir, el diablo va a entrar y el diablo va a destruir. Y cuando destruye el hogar, ahí es cuando estamos llorando. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y a qué horas? ¿Y qué hice? No amaste. No cumpliste lo que prometiste el día de tu matrimonio. Vamos a leer, hermanos, allí de una vez más en capítulo 7, versículo número 3 y 4. Versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7, versos 3 y 4. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Vean lo que dice, hermanos, la Biblia. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sí saben de lo que está hablando, hermanos? Amén. Muy bien. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así como la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Estos versículos, hermanos, debemos de ser sabios en tratar de entenderlos. Podemos hacer violencia contra la palabra de Dios y podemos violentar a la mujer si estos versículos los tomamos como están. Podemos un día como varones llegar a nuestra casa, hey, aquí dice que que tu cuerpo es mío, así que no es así. No somos animales, no somos bestias. Somos seres humanos. Claro que sí, tenemos necesidades de lo que se debe de hacer en el matrimonio. Tenemos necesidades como hombres que somos, como mujeres que son. Pero no podemos llegar como una persona, disculpen la palabra, como una bestia sobre la mujer. Tengo necesidad y la Biblia dice que aquí, que tu cuerpo es mío, así que no. Dice aquí la palabra de Dios, dice, el marido cumpla. Sí es cierto que más para abajo dice el deber conyugal, pero nosotros como maridos debemos de cumplir lo que una vez le prometimos a nuestra esposa. No se sentiría, hermanos, pónganse en el lugar de una mujer, ¿no se sentiría usted abusado si su esposo llegara y tomara su cuerpo a la fuerza? Por supuesto que sí. Yo leí este versículo, hermanos, y dice que cuando dice el marido cumpla, es que no solamente se está refiriendo al acto sexual, se está refiriendo a todo lo que usted le ha prometido a su esposa, tiene que cumplir, tiene que pagar. ¿Qué le prometió a su esposa cuando se casó? ¿Qué le prometió? Siempre te seré fiel. ¿No le prometió eso? Siempre te seré fiel. ¿Lo ha hecho? Te amaré sin condiciones. Promesas que hicimos delante de Dios. Cuando nuestra esposa estaba a la par casándonos. Cuando nos pusimos el anillo. Promesas que hicimos. Y que ahora se nos han olvidado. Y no queremos pagar. Y queremos que la mujer cumpla y satisfaga las necesidades que nosotros tenemos. Buscaré tu bienestar. Mi propósito principal en la vida es hacerte feliz. Promesas que debemos de pagar. Por eso hay personas que en ciertos años de matrimonio vuelven a reafirmar sus votos. Es muy bueno. Volver a prometer a la misma esposa lo que le prometió hace años atrás.
Estaré junto a ti en las buenas y en las malas. Te apoyaré siempre. Te daré el lugar que mereces hasta que la muerte nos separe. Páguele, hermano. Es lo que está hablando ese versículo, no solamente al acto sexual. El hombre debe de pagar a la mujer lo que le ha prometido. Imagínese, hermano. No sería muy difícil, y a veces soy muy torpe para hablar, pero no sería muy difícil cuando un hombre paga estas cosas a su mujer. No será muy difícil para la mujer retribuirle con algo al varón. No sería muy difícil. Una vez más, pónganse en el lugar de la mujer. Si a mí un hombre siendo mujer y me habla así, te amo, te adoro, te quiero, lo que te prometí te lo reafirmo, para mí no sería nada difícil complacer al varón. Recuérdense que la mujer es muy sentimental. Y podemos usar eso, no como abuso, sino como conociendo a la mujer, usar sus sentimientos y de esa manera llevar a cabo, lo vuelvo a repetir, no abusando el acto sexual. ¿Sí, hermano? ¿Querés decir algo? Sí, hermano. Pues, la Biblia que Exacto. no hay vuelta de hoja, aunque ya hace Claro. y ella es el momento yo. Exacto. Y no hay excusa. ¿Qué pasa? No hay. Hermano Kenneth, estuve leyendo y dice, cuando un hombre dice, tengo una mujer muy fría, en realidad lo que está diciendo es que él es el frío, porque el hombre es el que debe de tener la iniciativa, la autoridad. Si usted ve a mi mujer de una manera, probablemente es culpa mía que no he sabido llevar adelante sus emociones, nuestro matrimonio. Gracias, hermano, por el comentario. Dice, tanto la mujer como el hombre tienen necesidad de satisfacerse, ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos esa necesidad de satisfacernos. Sus obligaciones pues son mutuas, de mí para ella, pagar lo que debo, y ella me va a retribuir de la manera que ella sabe la necesidad que yo tengo. Sus obligaciones pues son mutuas. El acto sexual no debe considerarse como una concupiscencia egoísta, sino de caridad entre esposos, cada uno pensando en las necesidades del otro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Muy bien. El hombre debe demostrarle amor a su esposa. Escuche, el hombre debe demostrarle amor a su esposa, cuidarla, protegerla, proveer para ella, para que el acto sea mutuo. A la mujer, el marido, escuche, a la mujer el marido retribuye lo que le debe, y asimismo también la mujer al marido, escuche. O sea, el hombre no tiene que ir al templo de Afrodita. ¿Se acuerdan a qué iba el hombre al templo de Afrodita? A fornicar, porque ahí estaban las mujeres bonitas. No tenemos que ir a ese templo, hermanos, no tenemos. El hombre no tiene que ir al templo de Afrodita, espero que me estén entendiendo. Ese es un pecado en la palabra de Dios, es pecado. Él está diciendo aquí que debe de quedarse en el hogar. El amor y el sexo tiene que tener lugar, ¿en dónde, hermanos? ¿En el qué? En el hogar. El amor y el sexo tiene que tener lugar en el hogar, no fuera, no en el templo, no en las calles, no en los bares, no en los burdeles, en el hogar, en el hogar. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo está diciendo aquí. El único motivo para el matrimonio
Escuche, jovencito, el único motivo para el matrimonio, ¿saben qué es? El amor. No las relaciones sexuales, el amor. Si usted se llega a casar algún día, tiene que ser por amor. Porque como ustedes se habrán dado cuenta, el cuerpo cambia, la cara cambia. Las mujeres tienen el primer bebé, su cuerpo cambia. Nosotros cambiamos. Cuando usted se casa por la atracción, se va a dar cuenta en un abrir y cerrar de ojos que la atracción se fue. Ella ya engordó, ella ya se enfermó. Y si usted no se casa por amor, su matrimonio no va a durar. ¿Qué tal cuando su mujer se enferme? Hermano, hermana, hermanos, más hermanos. ¿Qué tal cuando su mujer se enferme y no lo pueda satisfacer? Si es el amor, va a permanecer y debe de permanecer. Ya casi terminamos, hermanos. Vean lo que dice el versículo número 6. Ya casi terminamos. Este versículo 6, hermanos, a ver si puedo decir qué es lo que quiere decir. Dice el versículo 6, ¿lo encontraron, hermanos? ¿Lo encontraron, hermanos? Dice, mas esto digo por vía de conexión, no por mandamiento. Ahora, ¿de qué está hablando el versículo 6? Vean lo que dice el versículo 5. Volvemos otra vez al versículo 5 para seguir el versículo que dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Sí saben de qué está hablando, verdad, hermanos? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros. Sabemos de lo que está hablando el uno al otro. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora dice el versículo 6, mas esto digo por vía de conexión, no por mandamiento. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, escúchenme, toda la palabra es inspirada por Dios. Aquí lo que él está diciendo es que no es un mandamiento de Dios que la pareja se tiene que separar para dedicar un tiempo a la oración. No es un mandamiento. Si fuera un mandamiento, todos estaríamos pecando porque muchas veces no lo hacemos. El apóstol Pablo dice, esto lo digo yo. Le voy a dar mi consejo como apóstol que soy. Bueno fuera que si una pareja se quiere separar un tiempo, sea de mutuo consentimiento y dedíquense a la oración. Pero él dice, pero esto es mi pensamiento. No es un mandamiento del Señor. Es un pensamiento que estoy dando. Les digo esto, hermanos, porque en el versículo 6, en este capítulo, como 3 o 4 veces dice, esto lo digo yo, no el Señor. No es que el apóstol Pablo metió su mano allí donde no debía. No es que no está siendo inspirado por Dios, sino que él está dando una opinión bajo la autoridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Muy bien, hasta aquí se acabó, hermanos, el estudio. Espero que el próximo domingo podamos venir, hermanos. Es un estudio, hermanos, que va a ser muy interesante para la familia, para el matrimonio, problemas en el matrimonio. Ahora vemos por qué a grandes rasgos, vemos por qué el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, porque así es como nos lo manda el Señor. Y se me pasó leer, hermanos, unos pasajes bien hermosos en Génesis, de cómo Dios, hermanos, vean, ya vamos a terminar. Hermanos, ¿cómo no amar a la esposa si fue sacada de aquí? ¿Cómo no vamos a amar a nuestra esposa? Dice Dios que él hizo caer sueño a Abraham, y mientras Abraham estaba, Adán, bueno, casi se llaman igual, pero no. Mientras Adán estaba dormido, hermano, dice que Adán sacó una de sus costillas y formó a la mujer y la trajo a él, y él se sorprendió y dijo, esta va a ser varona, porque yo soy varón, esta va a ser mi compañera, porque fue tomada de mi carne. Vean, hermanos, yo sin saber que conocía Costa Rica, de allá, mi Dios me trajo una costilla. Y ahí está. ¿Y cómo es que sin conocernos nos llegamos al matrimonio? ¿Y cómo es eso de que nos amamos? Porque es parte de mi carne, es mi costilla, como Dios sacó a esta mujer de este hombre. ¿Cómo no la vamos a amar? Yo no sé por qué hay hombres que no aman a su mujer. Bueno, en primer lugar, no aman a Dios. La próxima semana vamos a hablar, hermanos, de hombres que tienen hijas ya para casarse y mujeres casadas con personas inconversas. Y es abundante este capítulo, así que no se lo pierdan. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Ayúdanos, Padre, a pensar en ella, a meditar en ella, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas hablándonos y pensando, Señor, en lo que nos dice tu palabra, Señor, y a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.